Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando ustedes se prefieran, cuando ustedes les apetezca sintonizar este podcast de La Plaza y escuchar, compartir con nosotros virtualmente las reflexiones que nuestros invitados hacen en torno a aquellos temas que han constituido de alguna manera la actualidad del día. Hoy estamos con Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien. Y estamos con Nuria Val. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues yo evidentemente soy Juan García, vamos, no es evidente, pero ya por la cantidad de programas que llevamos espero que ustedes lo sepan, si son afines y si son nuevos, pues así me presento y todo solucionado. Esta semana le he estado dando vueltas al poder o a qué significan para nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, las palabras, las cosas. Y he tenido múltiples ocasiones para ratificarme en algo que ya hemos comentado aquí, y es que no significan absolutamente nada. Las cosas, los conceptos, son absolutamente instrumentales. Valen y significan lo que el señor Sánchez necesita en esos momentos que signifiquen. No tienen valor en sí mismos. Para él, evidentemente. Les voy a poner otro ejemplo que se ha visto esta semana. Cuando la oposición, o una parte de la oposición, lo otro no es oposición, ha acosado al gobierno con los hechos en Cataluña, con la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a las escuelas, nada más y nada menos, a las escuelas de Cataluña, territorio español, a dar un 25% de las clases en castellano. El presidente del gobierno, con esa cara de no haber roto nunca un plato, ha dicho: por favor, no politicemos la lengua. Entonces he caído en que las cosas, ese politizar, para el presidente del gobierno vale lo que él necesita. Usted puede tener una manzana en la mano y es una manzana. Puede ser golden, puede ser de muchos tipos, pero es una manzana. Pues para el señor Pedro Sánchez no es una manzana. Si el señor Pedro Sánchez necesita que hoy sea un pez, le va a defender con armas y bagajes que esa manzana le están creciendo las escamas, y que no pierda usted la esperanza de que antes de final del año, como el recibo de la luz, esa manzana va a ser, que usted dice que es una manzana, va a ser un pez. Las cosas no tienen valor en sí mismas. Y si usted no está de acuerdo e insiste, mire, señor presidente del gobierno, se ponga como se ponga, esto es una manzana y no va a ser nunca un pez. Usted va a estar crispando el ambiente y ser un enemigo del diálogo. ¿Os creéis que caricaturizo en exceso? Pues no. Discutir y exigir un derecho obvio en España, como es en recibir la educación dentro del territorio español en tu lengua materna, es para el presidente del gobierno politizar la lengua. Exigir que se cumpla una sentencia judicial como la dictaminada por el Tribunal Supremo sobre el intento de golpe o la rebelión consumada de una serie de dirigentes de Cataluña, hay que sacarlo de la política, hay que meterlo en la política, hay que politizarlo y sacarlo del terreno de la judicialización. Politizar las cosas son muy distintas para el presidente del gobierno. Depende de lo que él necesite en esos momentos, el sentido que él necesite darle en esos momentos a los conceptos. En el caso de los indultos, en el caso de la crisis, en el caso de la condena, politizar, llevar a la política, sacar del terreno judicial y discutir políticamente esa situación es positivo. En el caso de la lengua, llevarlo a la política es negativo. ¿De qué depende que sea positivo o negativo? Pues exclusivamente de la necesidad que tenga en esos momentos el presidente del gobierno. Las cosas no son en sí. Para nuestro gobierno dependen de su necesidad y pueden cambiar de un día para otro. No me voy a remitir a las diferencias entre insomnio y dormir a pierna suelta, según se pacte o no con Podemos, que también depende de la semana, y otras muchas cosas. Esta semana hemos tenido de nuevo un ejemplo. Politizar para el presidente del gobierno es malísimo, es negativo, es crispar, es ir contra el diálogo, es no aportar soluciones, en según qué casos. Politizar, en otros casos, es positivo, ayuda al diálogo, ayuda a evitar la confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues mire usted, se ponga como se ponga, una manzana es una manzana. Y no va a ser nunca, nunca un pez. Y lo siento mucho, señor Pedro Sánchez, pero una manzana es una manzana.
Nuria, Alejandro, ¿os parece que empecemos? ¿Que tenemos más cosas de las que hablar? Venga, empezamos. Pues podemos empezar, si queréis, haciendo una pequeña ronda por los coletazos de estos, que yo es un tema que me niego a enterrar. Me niego a enterrar porque creo que además se está de nuevo planteando mal el debate. Ya hace dos plazas, es decir, hace aproximadamente 2 semanas, expuse mi situación. No es un tema de porcentajes, es un tema de derechos. Es un tema de derechos. ¿Qué significa? Que aquellas personas catalanas, según la propia definición de Jordi Pujol, que viven y trabajan en Cataluña y cuya lengua natural es el castellano, tienen pleno derecho, absoluto derecho, a acceder a todos los servicios del Estado en su lengua, porque es tan catalán el catalán como el castellano. Y cualquier otra cosa en contrario es mentira. Es una Cataluña que no existe, es una Cataluña idílica, es una Cataluña que se utiliza desde la minoría que está en el poder, o 50%, o 40% o 50 y pico % que está en el poder, para marginar, para mantenerse en el poder y para marginar a la otra parte de la sociedad. Pero Cataluña no es catalana y la escuela catalana no es en catalán. Eso es una falacia absolutamente. La escuela catalana debe y es, porque así lo es la sociedad a la que sirve, a la que debe servir en catalán y en castellano. Y no hay más. Y no hay absolutamente más. La Cataluña solo en catalán es mentira. Es un arma política. Y los que vamos contra eso no politizamos lo que no está politizado. Sí que es verdad que el debate es político, obviamente, pero tan político como cualquier otra cosa. Porque política es reivindicar un derecho que nos está reconocido. Y ya no hablo sobre esto ni una palabra más, que estoy muy cansado después de todos los años que llevo viviendo en Cataluña y en otros sitios. En fin, oye, ¿algún coletazo de esto más, Nuria, Alejandro, o entramos a hacer prospectiva, que estamos en Navidad, o casi? Nuria. A mí me gustaría avanzar todo lo que habíamos dicho y publicado en Economía Digital ha salido, porque hablamos en la plaza, es verdad que hablamos hace 2 semanas de las funciones de control que quería poner Pere Aragonés, y justamente en la reunión de este jueves, Pere Aragonés ha olvidado a los partidos a sabiendas de que querían imponerle, Laura Borràs, que se pusiera en primera fila el consejero de Educación, como hizo Clara Ponsatí. Esto es otra desobediencia, con lo cual si entraba al trapo Esquerra ya estábamos otra vez en las mismas, cosa que no han entrado, y sin embargo quieren que dé la cara y poner en la trinchera al pobre profesor que no tiene nada que ver en esto, con cosas políticas, que da clases y su máxima es dignificar la profesión, y le meten en primera fila diciendo que tú eres el que no va a tener que cumplir la sentencia. Esto es de una sinvergonzonería tremenda, porque ya dijimos que el Pacto por la Lengua que quiere sacar adelante a Aragonés quiere meter al PSC. Veremos si se mete el PSC o ya está metido, porque ahora camina entre 2 aguas, no sabemos lo que hace. Y todo esto pues sigue siendo tremendamente preocupante. Y también destacar, como ya destacamos, que lo trágico es que no se quiera cumplir una sentencia. ¿De qué estamos hablando aquí? Alejandro. No, aparte a mí también me molesta que se esté utilizando como argumento el que un tribunal como el Superior de Justicia de Cataluña imponga una cuota para el castellano, que dicen que pinta un tribunal que solo tiene que hacer la comunidad educativa, pero no recuerdan que hay una serie de sentencias anteriores en la que el Supremo, el Constitucional, todos instaban a la Generalitat a que implantara esa cuota para que se cumpliera, porque si al final se quedan generalidades en que tiene que tomar las medidas para que se haga efectivo, pues no la toman como hasta ahora, y no ha quedado más remedio que imponer esa cuota. Si lo han impuesto ha sido porque no ha tenido otra solución el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y también quería apuntar una cosa, Juan, con la reflexión inicial que ha hecho de Pedro Sánchez con el valor de la palabra. A mí, sobre todo, lo que está tramando con la factura de la luz me parece algo ya que supera todo. No sé
cinematográficamente hablando, me recuerda a las películas Truco Final o Entre pillos anda el juego o El día de los tramposos, porque que quiera hacer ver que van a pagar los españoles el mismo importe por la factura de la luz que en 2018, es que cuando vean la factura, que va a ser un 15% más cara de media, según un estudio que se ha publicado estos días para 10 millones de españoles, ¿cómo le puedes decir tú a alguien que está pagando más que está pagando lo mismo? Ese es Pedro Sánchez y quiere convencernos y ha puesto a su ejército de asesores para crear una ingeniería financiera que se crea a la gente que estamos pagando lo mismo después de esta subida impresionante de la luz y de que las medidas que ha puesto en marcha pues no han sido efectivas. Es que está empezando, según tengo entendido, a sacar los que sí que tienen subida de la luz de los que no tienen subida. Las empresas no cuentan. Hombre, las empresas también cuentan, porque al final los costes los acaban repercutiendo de alguna forma en el precio de sus productos. Oiga, la cesta de la compra no sube porque toque. La cesta de la compra sube, entre otras cosas, porque la distribución, porque también los agricultores pues, o los productores acaban teniendo que repercutir de alguna forma en sus productos. Por lo tanto, está haciendo una ingeniería para ver qué forma le cuadra o le cuadra bastante. Y esa es otra de las cosas que, fijaros, si fuera únicamente, si no tuviera unas consecuencias muy nefastas, podría más o menos molestarme, decir, bueno, yo al final decidiré mi voto y si no creo lo que usted hace o usted se equivoca, pues yo votaré a otros, si usted me convence, les votaré a ustedes o lo que sea. El problema es que esa manera de gobernar, esa manera absolutamente ideológica y propagandística de gobernar, en muchos casos, como hemos dicho también aquí en la plaza, contra la realidad, tienen consecuencias nefastas para la economía. ¿Por qué la señora Calviño no reconoce de una vez que sus estimaciones económicas, por dónde va a ir la economía, no se las cree nadie? Pero nadie es nadie. Exacto. Nadie. Que va contra todas las instituciones más cercanas al gobierno, por razones X, las instituciones más lejanas, Europa, España, no se las cree nadie, es mentira, no es posible, no es posible. Desde que sabemos sumar y multiplicar las 4 reglas, usted no puede mantener esas previsiones económicas. Que son previsiones económicas en base a las que se construyen los presupuestos, en base a las cuales, etcétera, etcétera. Es decir, es mentira. ¿Por qué no hace un mínimo ejercicio de honestidad y le dice a la ciudadanía, nos hemos equivocado, la situación realmente es muy cambiante, nadie podía imaginar que íbamos a estar de nuevo con un rebote de la pandemia como estamos, nos hemos equivocado, lo sentimos, vamos a rectificar, vamos a hacer los números? ¿Por qué no tiene ese mínimo ejercicio de honestidad intelectual y política? Pero es mentiras. No puede ser que usted diga que los costes laborales van a ser X cuando hoy estamos leyendo en Economía Digital que los costes laborales en el último trimestre se han disparado un 5%. ¿Pero cómo no se van a disparar un 5%? Pero si la inflación está un 6 y pico. Y no solamente eso, sino que si sigue así y usted a los funcionarios le ofrece un 2 y la inflación se mantiene en el 6 2 o 3 meses más, los va a tener en la calle. Porque nadie va a ir a su casa a decirle a su familia, a sus hijos, mirad qué bueno es el gobierno que me ha subido un 2% cuando su familia vaya a comprar y se encuentre con que la cesta de la compra la ha subido un 6, un 7, un 8%. O la factura de la luz. O el gasóleo, o el diésel, o la gasolina. Una moto ya paga 20 euros por llenar el depósito. Una moto de no gran cilindrada. Eso es mucho en comparaciones. Entonces, esas cifras que usted hace, señor Calviño, sobre los que están basados estos presupuestos, no valen, es mentira. Y este país tiene derecho, y tenemos el derecho nosotros, a que nos trate como adultos. A que nos trate como adultos. Eso me preocupa. Es decir, yo me puedo creer o no creer, pero ya es que lo que ustedes hacen tiene consecuencias económicas. Porque si ustedes no están atinados, no vamos a poder tomar medidas acertadas. Porque usted me está engañando, me está pintando un cuadro que no es. Yo no sé si, vamos, pero es que lo de la señora Calviño, de verdad, que además que pasaba por ser una reputada tecnócrata europea, es que está batiendo todos los récords. Yo no sé, de verdad, que ya que le gusta tanto al señor Pedro Sánchez preocuparse por lo que desayunan sus señorías por la mañana y los cafés que se toman, pues yo no sé esta mujer lo que se toma por las mañanas, pero desde luego se está tomando algo, porque es que no la reconozco. Ya se toma algo con sus colaboradores, que es que no les duran ni unas fiestas.
No sé cómo lo veis. Yo quería añadir, vengo por favor, como sí. Papá Noel, anticipando el bolso de regalos, pero esta vez para carbón. Porque lo que quería decir sobre la luz es que aquí una que está contabilizando todo en el gobierno en primera fila, nos dijeron y nos reunieron diciendo el gobierno está preocupadísimo por la subida del precio de la luz, porque esto sabemos que va más allá, que no nos incumbe porque esto tiene que ser en la Unión Europea. Nos dijeron aquí una sarta de mentiras increíbles y es más, es que se comprometieron a dos medidas clave, como son la retribución del CO2 y luego el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, por el que salió Teresa Rivera diciendo que lo aprobamos ya. Esa aprobación se ha quedado en agua de borrajas porque se van a ir 2 semanas de vacaciones y eso no ha llegado. Y les pido explicaciones y me dicen, no, es que los presupuestos generales del Estado era lo principal que había que aprobar. Esto, bueno, pues ya de cara a febrero, porque recuerdo que el Congreso es inhábil en enero. Si hace falta nos reunimos en enero. Digo, claro, ¿y quién me va a contar a mí esas reuniones? Porque si el Congreso está cerrado y las hacéis vía telemática, la transparencia brilla por su ausencia. Luego, el punto número 2 es que Pedro Sánchez ayer fue al Consejo Europeo y es muy bueno esto, porque nos venden aquí, viene a España y dice que todo depende de la Unión Europea y que la luz depende de la Unión Europea y que tenemos que sacar todas las reformas entre todos. Muy bien, eso es su punto de vista, la propuesta que ha presentado él en Bruselas. Ayer el Consejo Europeo quedó en tablas respecto a esto, como ya quedó en octubre. ¿Por qué? Porque presentó Pedro Sánchez que se ahormaran medidas entre los 27 y que se aprobaran para bajar el precio de la luz. ¿Y qué dice Alemania y Francia y hasta 11 países? Que no, que eso puede afectar al suministro, que es un repunte coyuntural porque a ellos no les afecta, claro, pero que no se van a aprobar medidas y le instan y le invitan en numerosos papeles a que las haga él. Desde el gobierno de España. Y eso es lo que no ha hecho. Y nos vende la mula de, Europa. Y así estamos. Venga, Alejandro. No, la estrategia parece clara por parte de Sánchez. No son tontos y saben cuál es la realidad de la economía, pero él el mensaje que transmite y que quieren que se comunique es optimismo, a pesar de la que está cayendo como un puente hasta que lleguen los fondos europeos, se puedan ejecutar y él crea que esa sea su tabla de salvación. Entonces quiere establecer esta transición manteniendo ese falso optimismo a la espera de que esos fondos vengan en rescate de la economía española y le salven el tipo. Y eso la verdad que es que cada vez parece muy... Alejandro, tú sí. Llevas ya bastantes años también en esto en información económica. Entonces es que no solo nos toma por menores de edad a los españoles, también a la Comisión Europea, porque ¿no? Sí, la Comisión Europea no va a liberar ese paquete de fondos si este gobierno no avanza y no le presenta unos cuadros macroeconómicos ciertos. O sea, la Comisión Europea, vamos, es que no creo de verdad. Pueden hacer un esfuerzo, pueden mostrarse más magnánimos, pueden ser más sensibles a las situaciones de dificultad que atraviesan una serie de países. Pero no son tontos. Vamos, la Comisión Europea puede serlo, pero ya te digo que los que tienen el dinero no lo van a ser. Porque van a decir, oiga, pero usted ¿qué reformas me está haciendo de verdad? ¿Qué reformas me está haciendo? ¿En qué va a emplear esos fondos? El otro día veía unas cifras, publicaba Sergio Martín en Economía Digital, unas cifras, me parece, sobre ejecución de los fondos que ya se han recibido, pues no sé si un 6 o un 7%, ¿no? Sí. No están ejecutando nada. No llegan a las comunidades. A mí me lo dice el alcalde de Zaragoza, que están con la FEM a ver si puede hacer llegar rápido esos fondos porque no les llegan. No, incluso de anteriores fondos europeos también están ejecutados un 50%, hay un 50% sin ejecutar de otras partidas. Pero es verdad que él está convencido que con este tipo de reformas que bueno... Mira lo que está pasando con las pensiones, vamos a ver qué va a pasar con la reforma laboral, pero él está convencido que lo va a recibir. Y a mí es que me sorprende. Aquí no... De todas formas, si lo recibe pero no lo ejecuta, vamos a estar en una situación parecida. Sí. Porque es que además, es que el tiempo no lo puede detener, ni siquiera Pedro Sánchez. Yo quiero recordar que empiezan a haber gritos y susurros en la banca
sobre si la situación se mantiene, si esos fondos no llegan, si no se ejecutan bien, qué va a pasar cuando empiece a decaer la carencia de los créditos ICO con que se suspendió, se frenó la caída de la economía en la pandemia. Cuando las empresas se empiecen a tener que devolver los créditos. Recuerdo que están, me parece, en 2 años de carencia. Los primeros créditos ICO que se dieron en el 20. En el 22 va a haber que empezar a devolver los créditos ICO. ¿Qué va a pasar si continuamos así? ¿Qué va a pasar si esos fondos europeos no se ejecutan bien y en tiempo? ¿Qué va a pasar? Y él ¿Qué va dirá a pasar cómo cuando las industrias, los comercios tengan que pagar lo que están pagando por la subida de los combustibles, de las materias primas, por la subida de los costes laborales, porque efectivamente va a haber una cierta presión? ¿Qué va a pasar cuando tengan que empezar a devolver esos créditos? Y el tiempo está ahí. Me parece, si no recuerdo mal, que en el segundo trimestre del 2022 empiezan a llegar los recibos de aquellos que se acogieron a una carencia de 2 años. Que no hay otra. O el gobierno prueba una nueva carencia, pero contra la deuda, o qué va a pasar. Alejandro, no sé. No, sí. Si es que aparte, no sé, a mí me parece que al final Pedro Sánchez va a hacer con esto, pues como con lo de la factura de la luz, aunque no ejecute, dirá, aquí están los fondos europeos, ya lo estamos ejecutando, la recuperación es sólida, todo va fenomenal y tratará de hacernos ver una realidad distinta de lo que es, porque es su apuesta, es su manera de ver la política. Y en el gobierno ni una sola voz disidente, ¿no? Pero las únicas voces disidentes son no porque estén preocupados por esto que estamos comentando nosotros, no, sino están preocupados por hacerse su espacio, porque habrá elecciones en algún momento y tienen que evitar el deterioro. O sea, lo que hemos comentado cuando hablábamos de los presupuestos, ¿os acordáis? Joder, si al menos la disputa en el gobierno fuera porque frente a tu plan económico yo tengo otro plan económico y la preocupación que les dominara, aquello que les llevara a discutir, fuera las mejores soluciones para la economía española, pues dices, oiga, bueno, pues venga, va. Todas las familias hay diferencia de opiniones y es sano incluso. Pero no, el problema no es ese. El problema es que la señora Yolanda Díez está en campaña. Sí. Con 2 años de antelación. 1 año, sí, 2 años entre lo que llevamos. 2 años de antelación. Babies, pues ya me diréis a mí. En fin. 2022. Aparte de esto, no sé, decidme algo. Habéis hecho una portada llena de palabras muy complicadas en inversión. Dice 2022, a ver, recuperación en ralentí, criptoverso, subida de tipos, vaya, elecciones sísmicas, joder, tapering, nuevos impuestos, bonos emergentes, bueno, inflación, petróleo. Venga, hombre, Alejandro, empújanos un poquitín, danos no sé, sí, en qué página encuentro lo bueno. Bueno, que voy directamente ahí. Iba a recomendar la tuya, pero tu artículo, que la verdad es que es muy recomendable y yo creo que recoge un poco el espíritu de este número, ¿no? Que nos gustaría ser optimistas como este gobierno. ¿A quién no le gustaría que el 2000 año fuera un año que dejáramos atrás todo esto que estamos pasando y que llegara a la recuperación de verdad? Pero como bien dices en tu artículo, Juan, no podemos compartir ese optimismo. Estaríamos engañando a nuestros lectores si le decimos lo contrario. Nuestra obligación, con datos sobre todo, es ofrecerle la realidad y lo que nos espera en el 2022, que yo en otra parte califico como uno de los años más difíciles de gestionar, porque todas esas palabras que aparecen en la portada es lo que va a marcar el año y todas llevan una preocupación, llevan una presión, llevan un elemento de incertidumbre que habrá que gestionar. Y la verdad y el resumen es ese, que queremos ser optimistas, nos gustaría que fuera un año diferente, que fuera el cambio de todo, pero este año hemos fracasado ya en el control de la pandemia, tenemos un año más por delante con la pandemia, eso lo va a marcar todo, aparte con lo que arrastramos, inflación, déficit, deuda, etcétera. Es que esa es la realidad. Mira, anoche estuve en una cena y había muchas personas que estaban en el mundo del marketing, ¿no? Y entonces comentábamos un informe americano, creo, que ha salido hace poco, que dice, bueno, que cómo deben de presentarse las marcas al mercado para ser más atractivas para su público, ¿no?
Entonces hablaban fundamentalmente de 3 valores. Decía, uno era el humor en sentido amplio. El humor, quería decirlo, para decir, bueno, yo preguntaba, ¿pero qué pasa? ¿Vais a tener que contratar cada uno de vosotros a un monologuista de estos del Club de la Comedia? Pues Pedro Sánchez lo ha hecho. Lo ha hecho, exacto. Exacto, lo ha hecho, es verdad. Para poder vender más y tal. Hombre, entiendo el humor en sentido amplio. Se trata de hacer una comunicación amable, que no incida en los aspectos negativos, que sea más cercana, que tenga unos tonos de distensión. Ese era uno de los atributos. Lo otro era que se hablara de temas familiares, que la gente viera que esa marca se preocupaba por nosotros y los nuestros, los más próximos, la familia. Y lo otro era que iba a tener más importancia los 3 grandes ejes. Para la gente del marketing en estos momentos les está yendo. Que iba a tener más importancia para los anunciantes los atributos de la marca de la empresa que los atributos del producto. Es decir, el producto puede ser bueno, hombre, tiene que ser bueno, o no, pero es mucho más importante que ese producto pertenezca a una marca que tenga atributos de honestidad, transparencia, compromiso, etcétera. Si esa marca no tiene esos compromisos, le va a costar posicionarse en el mercado porque hay miles, hay millones. Entonces esos 3 conceptos eran. Y yo me he quedado, porque claro, tenía hoy la plaza, y digo, joder, es que a veces somos demasiado negativos. ¿Qué podemos hacer? Y además me están diciendo la gente del marketing que, coño, hay que ser más, hay que distender. Hombre, chistes no sé contarlo. Soy muy malo, que no le echamos humor, más que el monologuista que contrató Pedro Sánchez, de guionista. Sí, pero nos queda siempre un poquitín negro, ¿no? Y llevo toda la mañana también dándole. Tenía otra reunión también unas personas de marketing esta mañana a las 9 derivada de la noche y seguía dándole vuelta y dije, joder, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues es que de verdad que es que no se me ocurre. Es que no se me ocurre. Es que me gustaría serlo, de verdad. Me gustaría decirles, somos optimistas. El grupo de Economía Digital hemos hecho una felicitación navideña y hemos cogido una frase muy optimista, que es una frase de Barack Obama, que seguro muchos de ustedes conocen, que dicen, oiga, quizá pese a todas las dificultades que usted pueda ver, usted puede estar en una mala situación económica, usted puede tener alguna gotera, alguna enfermedad, usted puede pertenecer a una minoría más excluida o menos en determinadas situaciones. Y lo que viene a decir esa frase de Obama, que es muy conocida, que también Pinker, me parece, la utiliza en su libro, en el prólogo, es decir, oiga, es igual, pero si tuviéramos que elegir, si pudiéramos elegir en qué momento nacer, si usted lo mira con esa perspectiva histórica, usted no elegiría nacer en el 18, ni a principios del 19, ni 17. Usted elegiría sin ninguna duda nacer hoy, en cualquiera de las circunstancias. Es decir, entonces, por lo tanto, es una frase muy, muy optimista. Y me gustaría que la plaza estuviera llena de sentencias, de análisis optimistas. ¡Joder, que nos estamos saliendo, tíos! ¿Habéis visto la inflación? Pues al 2 clavadito. ¿Qué quiere el Banco Central? El 2 al 2. Yo siguiendo a Sánchez me pido hacer el humor. Te lo he tureado. ¿Qué tú querías? Al 2, al 2. De verdad, o sea, créannos, nos gusta mucho estar bien. No nos gusta nada ser unos. Además, yo personalmente soy muy crítico y creo que ha habido una parte de la izquierda que ha sobrevivido y que ha sabido sobrevivir muy bien y de una forma muy interesante para ellos, convirtiéndose en lo que se llama como mercaderes de la ira. Mercaderes de la ira. Y no quisiera ser eso. Pero también, como acabo diciendo en el artículo, y gracias Alejandro por mencionarlo, tú también así, por devolvernos el piropo, haces un estupendo editorial en la revista. Gracias. Pero es que tenemos un muy mal gobierno. También una mala oposición. Pero los que nos gobiernan, los que firman en el BOE, es el gobierno. Y tenemos un muy mal gobierno. Y lo que es peor, tenemos un gobierno que miente. Y además ya miente como los que se acostumbran al picante. Ya miente continuamente, ya no le va de eso. Sabe que tiene un coste electoral, o hasta ahora cree que tiene un coste electoral relativo. Y por eso nos preocupa. Pero en fin, oye, ¿qué esperáis del 2022? Admito incluso y aplaudo si esperáis algo positivo, le daremos el doble de espacio. Venga, previsiones para el 2022, cosas que os preocupan, cosas que confiáis en que finalmente puedan
puedan devolvernos o hacer crecer nuestra autoestima como españoles, nuestro optimismo. Venga, hacer un esfuerzo de prospectiva. Nuria, que te lo veo en la cara, que tienes ahí, lo tienes en la punta de la lengua. Yo es que pongo la perspectiva del humor porque, claro, con el reciente cambio de ministro, pues ahora mismo se abre un horizonte para la ley de universidades, en la cual no quería ceder en muchas cosas el anterior ministro ya saliente, Manuel Castells, y por eso puso a los rectores en pie. Con lo cual yo no espero, porque ya no espero nada de este gobierno, pero soy positiva en que la ley de universidades cambie muchas cosas de las cuales ahora pues hace falta un empujón o funcionan fatal. Entonces quiero ser positiva en ese aspecto. También, bueno, el 2022 va a ser un año de transición y va a crear también en la política de andar por casa pues un poquito más de crispación, pero es por lo que hablábamos de las elecciones a la vuelta de la esquina. Los partidos ya están en precampaña y es normal ahora mismo que, por ejemplo, si Yolanda Díaz no tiene partido y la izquierda ahora es una sopa de letras, que estén nerviosos porque se tiene que gobernar, pero tiene que ahormar ese espacio que no está ahormado todavía y eso va a crear muchas dificultades. Con lo cual, no auguro risas, sino crispación. Yo solo espero que la ciudadanía vea, analice y vote con cabeza cuando tenga que votar. Y en lo personal, pues que crezcamos todos como lo estamos haciendo, porque siempre dicen, recomiendo un libro que es Meditaciones de Marco Aurelio, que siempre dicen que frente a la adversidad te creces, ¿no? Como persona y como profesional también. Y entonces, bueno, esta época es muy, muy buena para hacerse valer y para crecer. Qué bonito. Alejandro. Me cuesta convertirme en Pedro Sánchez, la verdad, y en destilar optimismo y en decir que esto va a ser... Es uno de tus atractivos. No lo lamentes, es uno de tus atractivos, Alejandro. Pero bueno, me gustaría confiar en que todos los frentes que tiene abierto el gobierno se pudieran resolver. Me gustaría una verdadera reforma de las pensiones, porque eso es necesario. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es fundamental. Y sería bueno que se consiguiera un buen acuerdo, aunque lo veo complicado, como la reforma laboral, que es otro eje que va a marcar a partir del año que viene las relaciones laborales en nuestro país. Y también quiero ser optimista, pienso que este silencio que hay ahora alrededor de las negociaciones puede ser positivo y que al final se alcance un acuerdo tripartito con los sindicatos, gobierno y empresarios y que pueda ser realidad. Me gustaría que todas esas cosas se fueran concretando, porque es que al final vemos que todas las leyes en las que se está trabajando en reforma está todo absolutamente empantanado. Todo lo que veis es que no hay ninguna ley que avance. Es que al final todo es un conflicto y un follón tremendo y sobre todo en cuestiones tan clave. Al final, mirar cómo se ha resuelto el tema de la ley audiovisual, que tenemos que pagar entre todos ese dinero. Es que no se sabe uno el camino que van a llevar. Y luego, desde el punto de vista económico, también me gustaría ser positivo, pero bueno, el Banco Central Europeo, que ha estado hablando tanto de inflación transitoria, de no tenerle tanto miedo, hace 2 meses pronosticó para el año que viene una inflación del 1,8%. Ahora la ha elevado al 3,2%. Esto al final, bueno, y va a tener una serie de decisiones. Ya la Reserva Federal va a subir tipos 3 veces. El Banco Central Europeo va a reducir la compra de bonos, que eso quiera que no va a tener un impacto, sobre todo en economías tan vulnerables y tan endeudadas como la economía española, y al final todos estos movimientos que vamos a ver a lo largo del próximo año van a tener un coste, pero finalmente yo todo esto también lo voy a dejar un poco en el aire y entre paréntesis, porque la ola que está aquí lo va a marcar todo. Todavía no ha llegado Omicron prácticamente, esto es Delta, las previsiones que se hacen con respecto a la nueva variante pues son bastante negativas, no han llegado las fiestas navideñas que pueden disparar todavía más los contagios y así, aunque digan que nos
tenemos que acostumbrar a convivir con el virus. No puede funcionar un país con 40.000 o 50.000 contagios diarios y sin saber qué puede pasar. Por eso todas estas previsiones que en 2 meses están cambiando, en un mes están cambiando en un escenario tan volátil, al final va a estar marcado por cómo se pueda frenar esta sexta ola, por cómo evolucione esta nueva mutación que al final se ha convertido en una amenaza que pensábamos que estaba completamente descartada, pero no, está ahí, nos sigue persiguiendo y va a ser clave para este año. Yo voy a formular también un poquito mis deseos. Digo 2 cosas negativas ya y me callo. Ya tengo la cuota ya prácticamente cubierta. No, lo siguiente. Mirad, estamos grabando este podcast el viernes a mitad mañana, hacia el final de la mañana, y acaba de publicar Economía Digital, está abriendo con que el Banco de España recorta de nuevo el crecimiento de 2022 ante un IPC disparado. El último informe del organismo, dice Economía Digital, determina que el crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, en el cuarto trimestre habría ascendido al 1,6 en tasa intertrimestral, 4 décimas menos que en el tercer trimestre. Según esto, no nos recuperamos, sino que al contrario habríamos caído más. La otra cosa negativa es que yo creo que España tiene un grave problema político en el que todos tienen responsabilidad, aunque siempre, evidentemente, creo que la responsabilidad mayor es de las que gobiernan, como las empresas, la responsabilidad mayor es de los que dirigen, como las familias es de los padres, etcétera. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de superar eso. Yo creo que el pueblo español es un pueblo que ha vencido, todos los pueblos, pero el pueblo español es un pueblo que ya ha sido puesto a prueba en numerosas ocasiones. Hemos dado sobradas muestras de una capacidad de resistencia, de determinación, hemos sido disciplinados, somos un pueblo creativo, somos un pueblo que tiene muchas habilidades. Pero necesitamos que eso salga y eso también lleve a un cierto compromiso con la cosa pública y una cierta exigencia. Mirad, cuando se formó el actual gobierno yo escribí en Economía Digital que las matemáticas salían, que efectivamente se podría formar un gobierno que ellos dicen de izquierdas, que sería relativo porque algunos de los que apoyan, algunos de los soportes de ese gobierno, al menos en esa etiqueta tradicional, habría que relativizarlo mucho, pero yo dije que esa mayoría no existía en realidad socialmente. No existía, porque esa mayoría suma los que tienen un proyecto de España y los que van contra ese proyecto de España. No lo he dicho yo, lo han dicho representantes de Esquerra Republicana, que a ellos España les importa un pimiento. Pues mire usted, explíqueme qué sentido tiene aprobar unos presupuestos para salvar a España de una situación muy complicada con aquellos que dicen y que manifiestan y que actúan porque de la manera que España les importa un pimiento. Pues a mí me cuesta mucho trabajo entender eso. Tampoco existe una mayoría social ni siquiera con Podemos. Existen los términos de forma frívola. No, es que somos todos de izquierdas. Todos estamos a favor de que la crisis no deje al margen a nadie. Bueno, eso estamos más o menos todos a favor. Es decir, otra cosa es cómo creemos que se debe de actuar para que eso sea así. Y ahí es donde aparecen las discrepancias. Pero mire usted, a mí no me da usted lecciones de buen ciudadano ni de una persona humana y con sensibilidad. Lo que pasa es que yo creo que para que no se quede nadie atrás en la crisis hay que hacer las cosas de una manera muy distintas a como las están haciendo ustedes. Pero dicho lo cual, como yo creo que es la política la que determina y que es muy importante, yo creo que la única cosa que me mueve un poco al optimismo es que las cosas probablemente en el 2022 se pongan tan mal que yo confío en que aparezca un rayito de inteligencia, si es emocional, miel sobre hojuelas, en nuestra clase política. Y para hacer frente a un desafío tan bestia como el que tenemos delante, que va a dejar la economía y el tejido productivo español hecho unos zorros, que lo está dejando ya hecho unos zorros, con muchas familias que más allá de lo que diga en el gobierno, que esto no es como abrir la tumba del Valle de los Caídos, esto es más complicado. Con muchas familias en situaciones muy complicadas económicamente y con un país que probablemente dé un paso atrás en su ranking mundial de economías,
recientemente también, no sé si era Economía Digital o en la plaza de la semana pasada, creo que lo trataste, ya nos había superado Eslovenia en el PIB per cápita. Yo creo que se necesita una mayoría política fuerte. Este país no puede estar gobernado pensando en si te concedo 15 millones para Netflix o te doy no sé qué para que hagas no sé qué cosita, otro museo del dinosaurio en Teruel, yo tenga un diputado más para poder aprobar los presupuestos. Así no se puede gobernar esta pandemia, la salida. No se puede. Es mentira, no, nadie con dos dedos de frente cree que eso pueda ser así. Este país necesita una sólida mayoría social. Existen. No voy a dar recetas, en su momento me pronuncié a favor de un pacto PSOE-PP, PP-PSOE, me es igual. Pero las dos grandes fuerzas políticas de este país deben hacer un esfuerzo. Porque no se trata de que ellos ganen o pierdan, se trata de que gane o pierda España, la sociedad española. Todos nosotros, uno por uno. Y eso es mucho más importante que sus peleas de gallos. No quiero ponerme en plan distante, ni quiero ponerme en plan equidistante. Nunca lo he sido. Ni siquiera en Cataluña, donde eso se ha premiado mucho. Los que nos hayan escuchado en la plaza saben perfectamente a quién culpo más, a quién culpo menos. Pero más allá de los resultados que se produzcan en las elecciones andaluzas, que finalmente serán en el 22, tienen que ser en el 22, si no estoy equivocado, Nuria, las elecciones en Castilla y León que tienen que ser en el 22, y no sabemos si serán, depende de las elecciones en el 23. Coalición de gobierno o no coalición de gobierno, me es igual, pero una mayoría social amplia. Consensos, volver a los grandes consensos. Pero no porque sea un admirador de que todo vaya bien, es porque el sentido común dice, como cuando una familia se enfrenta a dificultades, el padre y la madre no pueden remar cada uno por su lado. Y esto, queramos o no, estamos en el mismo barco. Siempre habrá facciones, grupos, minorías políticas que se quieran quedar al margen. Ya cuento con que si se trata de salvar, de hacer frente a esta crisis en España, a Esquerra Republicana no importa un pimiento. Pues ya cuento con ello. Es una mentalidad corta, porque al final si le va mal a España, le va mal también al territorio idílico que tienen que gobierna Esquerra Republicana. Pero ya lo entiendo, pero hay que hacer un esfuerzo. Tiene que hacer un esfuerzo tremendo de generosidad del gobierno. Se lo debería exigir la sociedad española. Usted tiene que convencer, usted tiene que bajarse del burro, tiene que negociar, tiene que reforzar las instituciones españolas y lo tiene que hacer hoy por hoy con el Partido Popular. Porque son las dos grandes fuerzas, porque entre los dos suman el 40% de los votos españoles, más o menos. Si no, todo será peor. Todo será peor, lo siento. Estoy hablando, no digo que tenga que entrar el Partido Popular al gobierno o si gana el Partido Popular que tenga que entrar el PSOE. O sea, no estoy haciendo fórmulas. Pero sí que estoy haciendo que este país necesita sumarse una mayoría detrás de las reformas que nos permitan hacer frente a la crisis y salir lo mejor posible. Lo otro son baladronadas y son fantasmadas. Saldremos más fuertes, salimos más fuertes. ¿Pero qué dice usted? ¿Pero qué dice usted? Por Dios. ¿Pero cómo le va a decir eso a muchos comercios que han echado cierre? La gente que sigue estando, o sea, que siguen creciendo las UCIs, que la atención primaria está absolutamente agotada y que no ve futuro porque es que no ha merecido casi ni 5 minutos en su discusión presupuestaria. ¿Pero cómo se atreve usted a decir eso? Pero ya entiendo que usted no tenga todas las armas porque el bicho es muy bestia. Pero busque usted sumar a la mayoría de la población. No se conforme con sumar a los que le dan el 50,01% de la Cámara para aprobar sus leyes. Y que a cambio de cesiones, a cambio de seguir vaciando el Estado español, usted se pueda mantener sin más compromiso. Eso en estos momentos, de verdad, en estos momentos tan críticos, eso es muy deshonesto. Eso no nos lo merecemos. Bueno, yo confío en que la situación empuje y haga que les empiecen a aparecer lucecitas en este sentido a nuestros queridos diputados y políticos, porque solo tienen que tomar la iniciativa. Es mi deseo, no sé, Nuria, Alejandro, vamos, tampoco
me he explayado, es que le vengo dando muchas vueltas. Si tiene estas fechas, uno empieza a darle muchas vueltas a todas estas cosas. No lo sé. No, es verdad que también cuando llegaron a ese rápido acuerdo para renovar el Constitucional, el Defensor del Pueblo, cuando empezó a negociar de nuevo el PP y el PSOE y parecía que había buena sintonía, pues la verdad que nos hicimos ilusiones pensando que ante estos grandes desafíos podían llegar a otro tipo de acuerdos, pero viendo el espectáculo que ha habido esta semana en el Congreso con esos enfrentamientos, Casado, Sánchez, Calviño llamando desequilibrado al jefe de la oposición, ¿no? Creo que se está abriendo ahí de nuevo una brecha y va a ser difícil recomponer las relaciones entre ambos partidos. Creo que están ahora mismo, no sé, Nuria, si están ahora en el peor momento de la legislatura. Sí, yo venga, subo un órdago. Mi deseo es un nuevo Partido Socialista sin Pedro Sánchez. Y es que yo creo que ha sido la lacra del Partido Socialista. Porque yo que he seguido, seguía la política hasta de pequeña con los grandes pactos de Estado. ¿Dónde están esos grandes pactos de Estado? Pablo Casado le propuso hasta 7 las anteriores elecciones y no cuajó la cosa porque Pedro Sánchez decidió mirar hacia otro espacio para así intentar provocar un bipartidismo con Podemos que nunca llegaría a ser realidad, porque ya veis los partidos que se hicieron llamar la nueva política, ¿dónde están? Con Ciudadanos, por ejemplo, fuera de la Comunidad de Madrid. Esto da muchas pistas hacia dónde quería ir Pedro Sánchez y dónde ha llevado al Partido Socialista, al sanchismo. Y es que en este juego de ajedrez de quítate tú para poner a los míos, pues ha dejado en un erial su partido y ahora mismo hay miedo de que en las próximas elecciones la economía sea el motor, el principal tema de conflicto electoral y entonces Pedro Sánchez salga. Si Pedro Sánchez no sale, el Partido Socialista se hunde y hay cargos que ya lo dicen muy en privado porque ha hecho un partido a su medida. Entonces se ha cargado, digámoslo así, a todas las autonomías, a casi todas, aunque quedan algunos luchando, y se ha cargado a toda la gente que pensaba que podría salir a flote el bipartidismo. Ahora mismo, con el partido de Pablo Casado, sí que hay contactos a todos los niveles, menos Pedro Sánchez y Pablo Casado, el principal. Esto da muchas pistas hacia donde quiere seguir yendo el Partido Socialista en los próximos comicios. Es que no le queda otra. Y por eso, de ahí, la ley audiovisual y todas las prebendas que está haciendo. El Partido Popular, pues, se sigue abriendo, por lo que veo Pablo Casado. En unas declaraciones a La Nación, el otro día, en el periódico argentino, ya se abrió y dijo que con otros PSOE sí que contemplaba pactos, seguiría contemplando. Entonces, claro, está viendo a Vox crecer y decir que nosotros nos tenemos que reivindicar en el centro derecha como siempre hemos estado. Está muy bien por su parte, pero yo es que lo veo insuficiente ahora mismo. Y sí que por otro lado apuntan las encuestas que, claro, la polarización nos ha llevado a o Pedro Sánchez o Podemos, o sea, seguir tragando, o lo que se vislumbra es Vox con Partido Popular. A partir de aquí ya, lo que se mueva para un lado o por otro determinará bastantes cosas de cara a 2023. Aunque Partido Popular y Vox se presentaran y ganaran las elecciones, la ganarían con una mayoría de 1, 2, 3, 4 escaños, en el mejor de los casos. Probablemente no hay encuestas que yo creo que les den a los dos juntos una mayoría absoluta. Ni sumando los restos de Ciudadanos. Probablemente tenían que acabar sumando escaños canarios, escaños del PNV, probablemente. No lo sé. Es decir, están las cosas muy divididas y van a estar así durante un tiempo. Porque además ha producido una fragmentación del voto en el Congreso de los Diputados y por lo tanto es muy difícil que aparezcan mayorías como aparecía en unos años, a no ser que esos partidos desaparezcan y de nuevo la ley DONT empieza a primar y a sobreprimar. Pero si no se da esa circunstancia, cuando tú tienes 14 o 15, no sé cuántos partidos hay ahora presentes en el Congreso de los Diputados, probablemente más de 10, ¿no? De partidos presentes, pues está Partido Popular, está PSOE, está Ciudadanos, está Vox, está Unidas Podemos, pero también está PNV, está EH Bildu, está Esquerra, está Junts per Catalunya, está Compromís.
Esta Teruel existe, está el Partido Regionalista de Cantabria, están los dos grupos canarios, es decir, habrá probablemente cerca de una quincena de partidos políticos. Es muy, o sea, la matemática parlamentaria es muy complicada y es muy perversa. Si tienes el gobierno, puedes ser tan cínico como decir, sí, mire, pero es que a mí lo que me cuesta esto son migajas. Si yo manejo un presupuesto de no sé cuántos miles de millones de pesetas, creo que es 1 billón de pesetas, de euros, que es el presupuesto del gobierno español, creo recordar, si no recuerdo mal, oiga, 15 millones para Netflix, son peanuts. Si yo voy a manejar 1 millón, a mí eso no me cuesta nada. Pero no es eso, es que no es eso, es que eso es una broma, es que no es eso. Es que a mí lo que me preocupa es el deterioro institucional en España. Empezando por la justicia, pero continuando por la radio y televisión pública, continuando por el propio CIS. Se ha convertido el CIS en una segunda marca de una casa de encuestas del PSOE. Yo no quiero el CIS para que me diga cuántos diputados va a sacar uno. Es que eso me es igual si eso hay encuestas privadas. Yo creo que el CIS haga unas encuestas, para eso lo voy a dotar, que me diga realmente por dónde va la sociedad española. Pero vote a quien vote. Es decir, es que necesitamos reformular, rehabilitar. Es que la casa la han salido de muchas grietas. Necesitamos un instituto, un buen instituto de estudios de opinión, pero en el que lo importante no sea apoyar una mayoría del PSOE o darle idea. Pedro, macho, te voy a sacar un CIS hoy que no te lo mereces, cabrón. No, o sea, necesitamos un CIS que realmente nos ausculte, sepa detectar las tendencias más profundas, las angustias, los deseos de la sociedad española y que se dedique a eso y que me deje de dar. Si hoy fueran a las urnas los españoles, pues es que no vamos a ir a las urnas, no me pierda usted el tiempo. O sea, por el CIS, el defensor del pueblo, ya hice en un par de episodios de La Plaza suficiente chirigotas sobre el tema del defensor del pueblo. Pero ¿cómo no se van a poner de acuerdo el defensor del pueblo? Si no vale para nada. Pues eso es como discutir si la cafetería la ponen en la planta baja o en el ático. No, es que a mí me gustaba la cafetería con vistas. Bueno, venga, pues al ático. Claro. Es decir, ¿cómo no se van a poner de acuerdo el defensor del pueblo? ¿Para qué vale eso? Para colocar a 3 o 4 amigos. No vale absolutamente para nada. Pero sí necesitamos un consenso. Y necesitamos que se pongan de acuerdo no en repartirse los cargos del Consejo General del Poder Judicial, sino en ver qué órgano de gobierno debe tener una democracia moderna, avanzada, como la democracia española. Y eso sí que deberían estarlo discutiendo. Y no se les pasa por la cabeza, no les interesa. Porque en definitiva no les interesa un pimiento la justicia, salvo si les afecta en casos a ellos o a la oposición. Entonces, eso es lo que en algún momento alguien tiene que entender, y yo creo en los pueblos que en los momentos más complicados se les encienden estas lucecitas a los políticos. Como en un momento determinado a los gerifaltes del franquismo, a los más inteligentes, se les encendió una lucecita y dijo, bueno, cuando se muera aquí el muchacho, pues habrá que ponerse las pilas y generar una democracia, porque si no estamos fuera de Europa y del mundo. Y lo hicieron muy bien en los momentos de dificultad. Pues espero, porque es que llevamos ya 2 años de pandemia, vamos a llevar, de aquí a 2 o 3 meses. Bueno, me han contado un infectado a mediados de febrero, que no fue diagnosticado, pero que tenía coronavirus. 2 años seguidos de pandemia. ¿Os podéis imaginar, si no estuviéramos dopados, lo que eso significa para una economía que se apoya, en el que probablemente un 20% de su PIB, no recuerdo las cifras, espero no meter mucho la pata, venga del turismo, que depende estrictamente de la movilidad y la facilidad para desplazarse, y del consumo de los hogares? Pues esa es la economía española, que no somos Italia, ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni siquiera Chequia. Somos mucho mejores en muchas cosas, pero tenemos una economía muy dependiente de eso. ¿Vosotros imagináis los estragos que puede estar? No quiero, he dicho no voy a poner en plan negativo y ya me estoy enrollando otra vez. Se ha acabado. Venga, no sé si queréis añadir algo más. Nuria, Alejandro, ¿no? Sí, que estén muy atentos a Economía Digital este fin de semana, porque desvelamos
en el cambio de ministro, alguien se ha quedado 2 veces fuera del Ministerio de Universidades. O sea, ha estado sobre la mesa su nombre, pero no ha podido ser. Luego queréis que encima no se peleen entre ellos con estas cosas, con estas zancadillas. Pues no van a estar peleados. Alejandro. No, si estamos en plan recomendaciones, pues quiero recomendar la lectura de la revista Inversión esta semana con ese número especial en el que... Vamos a ver si se ve bien. Eso es, analizamos. Ahí ¿no? Se ve bien. ¿Sí? Este 2022, el año por delante, que ha sido un trabajo inmenso y queremos que lo disfruten, que lo compartan con nosotros. Muy bien, pues amigos de YouTube o de otras cadenas de YouTube, fundamentalmente de vídeo, nos vamos a despedir aquí. Ha sido un enorme placer, sobre todo lo será si ustedes conectan y si escuchan esto y si nos lo ven y si nos hacen llegar sus comentarios positivos o negativos. Nosotros no nos enfadamos, ni les vamos a decir que crispan las redes, siempre y cuando evidentemente sean comentarios constructivos, educados, como deben de ser, como somos las personas de buena condición. Gracias.